No se sabía ni la cantidad de cosas que tenía el tío Pablo. Puede cada uno conservarlo o malgastarlo. Tratar de llevar un ritmo de vida al que ellos venían acostumbrados, a cualquiera se le acaba el dinero. Dices que hubo un testamento. Quizás se vio ya muy encerrado o acorralado por las autoridades y decide escribirlo. Entonces había muchas cosas que Popeye se inventaba. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué él estaba tan ofendido con ustedes los Escobar? Y tú sabes que donde hay dinero, por herencia, hay pelea. Y mi familia no fue la excepción. ¿Y para ustedes los Escobar fue una bendición o una maldición esa parte económica? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Conducta Delictiva. Hoy los saludamos desde Medellín, Antioquia, en Colombia, para contarles una historia de la que mucho se ha hablado, que es la del Cártel de Medellín, pero hoy les queremos traer detalles reveladores, así que suscríbanse y quédense hasta el final de este episodio. Sí, este capítulo no vamos a enfocarnos tanto en el tema de que ya tanto se ha hablado, que es la historia de Pablo Escobar, sino vamos a hablar un poco de qué ha pasado con su familia, con ese entorno de sobrinos, hermanos, qué pasó después de que él fallece y cómo se ha tornado todo este tema que hemos escuchado de rivalidades dentro de la familia Escobar. Para hablar de esta historia tenemos a Laura Escobar, hija de Roberto Escobar, quien fue el hermano creo que más cercano en ese conflicto que tuvo el Cártel de Medellín con el Estado colombiano. Laura, bienvenida a Conducta Delictiva. No, muchísimo, con muchísimo gusto. La verdad, pues, uno trata de compartir una historia totalmente diferente. Y gracias por abrir los micrófonos. Bueno, Laura, para comenzar, quisiéramos saber un poco sobre quién es su papá, quién es Roberto Escobar y qué significaba él específicamente para el Cartel de Medellín. Bueno, como te dije, las funciones de cada uno dentro del cartel de Medellín, nosotros o lo que hicieran o no hicieran, nosotros no teníamos como el conocimiento de eso. Eso era un manejo pues muy privado, muy interno de ellos. Sé que cuando muere Gustavo Gaviria, que fueron fundadores del cartel de Medellín, el primo, el tío Pablo no se pudo recomponer de esa muerte. Y por más que mi papá trató de subir y estar como, de tratar de ocupar ese nivel, el que había dejado, el espacio que había dejado Gustavo, fue imposible. Mi papá comienza en el cartel, pues lo que tengo como por información. Mi papá fue ciclista, montó su almacén de bicicletas y después montó su fábrica de bicicletas en Manizales. En ese momento ya el gobierno pues comienza a perseguir al tío Pablo y empiezan a hacer allanamientos en todas las propiedades de la familia o todo lo que tuviese que ver con nosotros. Llegan a la fábrica, entonces paraban la producción, después volvían y daban pues como el permiso de seguir y un día ya el tío le dijo, ¿sabe qué? No joda más con eso, cierra esa pendejada y véngase a trabajar conmigo. Y ahí es donde el papá pues como comienza del todo. A diferencia, por ejemplo, de mi otro tío que nunca quiso estar del lado del tío ni hacer nada. Pero las funciones como tal del papá no las tengo. Ah, o sea, hubo un hermano de Pablo Escobar que no se involucró en nada, que siempre ha mantenido, digámoslo así, Su con un bajo distancia, perfil. claro. Sí, es pues una persona que realmente ha manejado un perfil muy bajo y se le respeta. Cuando se le pregunta al colombiano de a pie sobre su tío, siempre lo asocian con la maldad, con todo el daño que él le hizo al país. ¿Qué piensa usted de él? ¿Qué imagen tiene sobre Pablo Escobar? Yo tuve una ausencia de padre, entonces cuando yo llegaba el tío era como más ese papá que mi propio padre. Laura, ¿y tu papá por qué estuvo ausente? Quizás por estar con el Cartel de Medellín. Inicialmente porque mi mamá y mi papá se separaron, aunque nosotros pues veíamos al papá con regularidad, ya cuando comienza la guerra en el cartel de Medellín pues fue mucho más complicado.
él ya tenía pues como otro hogar, pero nosotros compartíamos de todas maneras con él y ya empieza que a esconderse, entonces el trasladarse uno a los lugares donde ellos estaban, el estar ahí con ellos de pronto podía ser riesgoso o complicado para estar y compartir con ellos. Laura, eso me parece interesante. ¿Cómo, bueno, no sé si para la época quizás eras consciente que ellos ya estaban siendo buscados pues por todas las fuerzas especiales del país, pero cómo era compartir con ellos, pues aún sabiendo que estaban siendo pues buscados por todo el mundo y aún así pues tú también tenías ese vínculo emocional porque era pues tu papá y tu tío? No, la verdad es que a donde fuéramos éramos felices y disfrutábamos. Por ejemplo, mientras que todo el mundo los estaba buscando en la ciudad y en los alrededores, nos mandaban a recoger súper temprano en la mañana y un día, por ejemplo, terminamos en un río a 3 horas de Medellín comiendo fiambre y sentados ahí bañándonos en el río. Entonces, y ya al final volvíamos y nos despedíamos, ellos cogían para su lado y nosotros regresábamos o retornábamos a Medellín. Pero nunca habían preguntas ni tampoco los juzgábamos por qué estamos pasando esto, por qué tal cosa. No, era ir, disfrutar, compartirlos y como llenarlos otra vez de energía y tan recargados quedábamos nosotros también de saber que estaban bien y que habíamos podido estar con ellos. Muchas mamás pensarán como no, si yo voy a poner mis hijos en riesgo, pues mejor no se los dejo ver. Pero ¿cuál era la posición de tu mamá? ¿Estaba de acuerdo con esto? ¿Qué decía ella sobre esas visitas a tu papá y tu tío? No había ningún problema. Y mi mamá, por ejemplo, siempre cuando nosotros regresábamos, lo único que nos preguntaba, ¿cómo está el papá? ¿Cómo está la familia? Ah, bien. Pasaron rico, sí, pero nunca preguntaban dónde estaban, qué hicieron, con quién estaban, no. Y eso, por ejemplo, el no preguntar ha ido como de generación en generación. Nunca preguntamos para dónde vamos, con quién vienes, de dónde vienes, con quién estabas. Por eso mismo, como por el respeto al espacio de cada uno y a su intimidad y a la seguridad de ellos en ese momento. Y a esa edad ya empezaste a ser un poco más consciente de quiénes eran, ya se rumoraba mucho los nombres de tu papá, de tu tío, ya podías entender más o menos ellos a qué se dedicaban, quiénes eran. Pues uno en realidad nunca va a ser consciente porque cuando uno es niño o adolescente nunca va, perdón, nunca va a entender que realmente estás en una situación de peligro. Por ejemplo, sí estamos en guerra, pero nunca me había tocado una guerra, o sea, no sabíamos que era una guerra. Pero cuando, por ejemplo, un día salimos y explota un carro bomba y estamos ahí pasando justo cuando explota el carro bomba, yo dije, ay, sí, sí estamos en guerra, no podemos salir. Entonces, ellos fueron súper sinceros con nosotros. Está pasando algo, está una mala situación, en las noticias, todo lo que se escuchaba, no teníamos un hogar, teníamos casas donde ir de un lugar a otro, pero ya sabía que había un riesgo. Pero cuando tú eres niño, tú no mides esos peligros. Por ejemplo, yo me volaba de mis escoltas solo para irme a comer un helado solo. Yo hacía berrinches porque yo no podía salir o ir al colegio, pero no lo entendía. Hoy en día yo digo, ¿cómo estoy aquí parada sabiendo todo lo que hice y mirando todas las cosas que estaban pasando y viviendo en un país? ¿En algún momento se dio de pronto el espacio que tu papá te sentara y te dijera, mira, yo ando en esto, esto y esto? ¿O de pronto hacía unos movimientos muy detallados para que pues tú te dieras cuenta en lo que él andaba? ¿De pronto en algún momento se dio eso? No, nunca mi papá me habló de eso. El que lo hizo fue mi primo Arete. Él llegó y yo en mis berrinches y me cogió y me dijo, venga, es que estamos en guerra, está pasando esto. No necesitamos pataletas, no necesitamos problemas, no necesitamos una niña que... Necesitamos que ayude, que colabore. Ya mucho tenemos con lo de la calle, entonces ayude desde acá. Cálmese con su mamá, porque yo, mami, yo quiero salir, mami, yo quiero ir a... Yo, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces ahí empieza y ya él fue el que me puso y me sentó y me dijo. Este es un personaje muy, digamos, importante en esta historia. Incluso si ustedes han escuchado sobre él o saben de quién estamos hablando, coméntenos ahí. Laura, ¿cómo así que él era primo de ustedes? Se decía que el Arete hacía parte como ese primer anillo de seguridad de Pablo Escobar. Sí, bueno, a ver, mi familia es toda como súper rara. Mis dos abuelas eran hermanas. O sea, mi mamá y mi papá son primos hermanos. Mi tía Catalina es la mamá de Arete, que es una hermana de mi mamá.
y a ella le matan su esposo, que no tiene nada que ver con el narcotráfico ni con nada, pues muchos años antes, y mis primos quedan muy pequeños. Cuando ya empiezan pues como a ser grandecitos, aunque mi tía con mi abuelo tenían un depósito de materiales, pues mi primo ya quiere empezar a buscar trabajo. Le dice a mi mamá que porque no hablaba con Pablo, estamos hablando mediados de los 80, para ver si le podía brindar una oportunidad de trabajo. Me acuerdo muy bien que lo cita en el apartamento de mi abuela. Dice, vaya tal día al apartamento de mi mamá, ya nos vemos. Entonces vamos todos al apartamento de la abuela, el tío le da el trabajo y ya cuando nos regresamos y nos vamos montando pues como en el carro ya para devolvernos a la casa de mi tía, mi primo le dice a mi mamá y que, tía, gracias por conseguirme el trabajo. Cuando yo me consiga mis primeros 100 millones de pesos, yo me voy a retirar de esto y no más. Pero ahí empieza que son 100 millones, entonces empezó organizándole la casa a la mamá, comprando su casa, después, y de 100 millones se pasaron a 1000, a 2000 y ahí se fue para arriba. Laura, cuéntenos quién es su papá actualmente, qué ha pasado en la vida de Roberto. Bueno, mi papá en ese momento vive acá en la ciudad de Medellín, comparte su historia también con los turistas, tiene un lugar donde lo frecuentan y ahí pues tiene objetos y cosas donde comparte su historia desde su punto de vista. Laura, su hermano Nicolás habló en un medio de comunicación muy reconocido del país, eh, que tiene una disputa con su papá. ¿Cómo ha sido eso para usted? Incluso Nicolás aseguró que su propio padre ha pagado para hacerle atentados, lo ha hostigado, incluso lo señaló de haber cometido muchos delitos en todo ese trasegar de la guerra contra el Estado. ¿Cómo ha sido eso para usted estar en la mitad entre su papá y su hermano? Sí, ha sido demasiado complicado, pues inicialmente cuando mi padre comienza a compartir la historia, lo apoyamos mi hermano Nicolás y yo. Después por problemas que hubo, se fraccionó y hoy en día mi hermano y mi padre pues tienen, como decimos nosotros, una guerra casada. Pero Laura a un lado, ¿Y por qué se da esa guerra entre ellos dos? porque mi papá trató muy mal a mi mamá y para nosotros la mamá es el ser más hermoso y a la cual le debemos todo. ¿Y esa guerra es solo entre ellos? Sí, claro. ¿O hay de pronto otro tipo de disputas con otros familiares? Cuéntenos un poco cómo es la relación de Roberto con los demás. Bueno, no, mi papá está muy alejado de toda mi familia, pues mi familia, nadie tiene contacto con el papá. Independiente de los problemas que tenga con mi hermano, pues mi primo Juan Pablo no le habla a mi padre, mis tías tampoco tienen contacto con él, no hay. Mis hijos tampoco tienen contacto con el abuelo. ¿Y por qué razón? El abuelo es un poquito complicado. Descríbanos un poco esos detalles de por qué es una persona complicada. No, una cosa es lo que ustedes por fuera conocen y otra cosa es lo que uno como familia vive y tiene ahí. Es complicado. Laura, ¿será que sabemos que en una época los Escobar eran intocables? ¿Será que le quedó esa personalidad de ser prácticamente el líder, de mandar? Quizás todavía se sienta un poco intocable. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, a ver, si el solo hecho de una persona ir a la cárcel, pasar un tiempo en la cárcel y salir de nuevo a la sociedad y reincorporarse en ella es complicado. Ahora, colócale una persona que fue de tanto poder, fuera de eso que entra bien y cuando sale a la calle sale con problemas o limitaciones físicas, pues por la carta bomba que le mandaron, eh, todas las pérdidas que ha tenido, yo creo que eso también lo afecta demasiado a uno. Es complicado. No, y me imagino que cuando él salió de la cárcel debió ser un choque, pues las nuevas reglas de la vida, ¿no? Tal vez la parte económica no era igual a la que venía acostumbrado. ¿Cree que eso también lo ha afectado? A ver, el tío Pablo dejó demasiado dinero. Fue de cada uno conservarlo
o malgastarlo. Al momento de hoy, yo puedo decir que mi familia, pues a excepción de mi padre, todas y todos vivimos muy bien. Mi papá, pues, vivió una guerra donde también tuvo la parte médica, que todas sus cirugías, porque sé que no, muchas no, o ninguna se la costeó, tuvo el costo el gobierno, los asumió. Entonces, también ahí está que tuvo que pagar, él terminó de pagar prisión en una clínica, entonces también fue de bolsillo de él. Y usted tantos años sosteniendo hogares, pues su hogar, porque no el hogar de mi madre ni el de nosotros, pues eso también tiene que afectarlo. Y sin generar ingresos. Y tratar de llevar un ritmo de vida al que ellos venían acostumbrados, a cualquiera se le acaba el dinero. No quiere decir que en ese momento no lo tenga, porque ahora él trabaja, recibe muy buenos turistas, muy buena gente. Pero yo creo que no solo a él. Sáqueme de esa duda. Por ejemplo, sus tías, cuando Pablo Escobar empieza con el narcotráfico acá en el país, ¿también les cambió la vida o ellas ya venían acostumbradas de pronto a un ritmo de trabajo arduo? Bueno, la verdad, mis tías, pues el tío no las dejaba casi que trabajaran o algo, pues sí hacían emprendimientos, que la floristería, que una cosa, que, pero por el mismo entorno de lo que se estaba viviendo, el miedo, había que cerrarlos, había que suspenderlos, pero son personas que, por ejemplo, compran propiedad, venden, organizan, tienen sus cultivos de flores o tienen las fincas, ponen a producir, tienen ganado, entonces han sabido mantener ese dinero que quedó de ellos. Lo otro es que ahora nosotros, las nuevas generaciones, todos todos estudiamos, todos fuimos a la universidad, cada uno ejerce su profesión, y ahí está como el impulso también que se le da a los padres. Laura, y hablando propiamente ya del tema económico, que pues actualmente ustedes están, es algo que no les causa preocupación. ¿Ese dinero llega porque Pablo Escobar dejó algún tipo de caleta o de dónde viene ese dinero? No, a cada uno pues en vida el tío nos dio cositas, entonces se ha sostenido eso, se ha mantenido y con el trabajo, con las cosas, pues se ha ido mejorando y organizando. Claro que, por ejemplo, yo cuando era pues más joven, sí, uno malgastaba porque uno pensaba, ay, va a llegar más, pero ya como que ahí se está bajando, entonces hay que hacer algo. Y cuando él fallece, ¿cómo se da esa repartición? Me imagino que su tío dejó muchos bienes y el Estado también quería hacer como esa extinción de dominio de todos esos bienes pues obtenidos ilícitamente. ¿Cómo vieron eso ustedes como familia? ¿Cómo lo repartieron? Uy, fue complicadísimo. Bueno, primero que no se sabía ni la cantidad de cosas que tenía el tío Pablo. El testamento fue en porcentajes, porque como no se sabía todo lo que había, entonces había muchas personas, funcionaba mucho el testaferrato, entonces muchas personas tenían propiedades, algunos los devolvieron, otros no, y cosas que ni la misma familia sabía. Y tú sabes que donde hay dinero, por herencia, hay pelea. Y mi familia no fue la excepción. Ahí es donde mi familia se divide y se destruye. Dices que hubo un testamento, o sea, Escobar lo escribió, quizás se vio ya muy encerrado o acorralado por las autoridades y decide escribirlo. Bueno, la verdad no sé en qué momento el testamento apareció, en qué momento lo hizo, no lo sé. Pero eran porcentajes como algo como el 50% para mi esposa y mis dos hijos, las obras de arte y las joyas para mi hija, los vehículos, o sea, los carros de colección para mi hijo Juan Pablo, del otro 50%, un 1% para una tía abuela que se llama Luzmila y el 49% restante para mi mamá, mi papá y mis hermanos en partes iguales. Ah, o sea, él le dejó algo a una tía. Sí, a una tía abuela, Luzmila, la quería muchísimo. ¿Y realmente ese testamento sí se pudo ejecutar tal como él lo quería o la extinción de dominio por parte del Estado y el ataque quizás también de otros carteles no permitió que ese testamento se cumpliera? No, muchas cosas se repartían, pero también en mi familia hubo mucha pelea y mucho problema por eso. Porque unos querían las cosas que ya en vida él había dado a otras personas, especialmente cosas de pronto de los primos o algo,
Pero entonces o estaban todos en la cama o estaban todos en el suelo. Pues es lo que se tiene entendido de eso. Me imagino que ahí ya se empieza a fracturar los Escobar, ¿no? Horrible. No, ya mi familia, cada uno tiene esa parte. Y para ustedes como familia, ¿fue una maldición o fue una bendición esa plata? Me imagino que ahora lo pensarán diferente con todas las fracturas que ha habido dentro de los Escobar, ¿no? Pues sí, pero también fue una bendición porque cada uno puede seguir viviendo y estar tranquilo y saber que si es bien administrado, pues puedes tener la tranquilidad para el resto de tu vida y para las nuevas generaciones que están llegando. Y de esa administración de ese dinero, ¿qué han hecho ustedes? ¿Han creado empresa? Sí, claro. Pues como te dije, la mayoría de, bueno, todos mis primos, todos son, o somos todos universitarios, todos tenemos pues como una carrera, cada uno ejerce de alguna manera. Por ejemplo, uno es abogado, otro es psicólogo, otros son docentes, otro trabaja para una empresa internacional súper famosa. Bueno, yo tengo una empresa de turismo, turismo local, y tengo también alianza con una empresa en Cartagena. Eh, y adicional tengo un museo en la Comuna 13, que es uno de los lugares más visitados de nuestra ciudad, donde comparto un poquito de la historia de Pablo Escobar, se llama Bion Escobar, y ahí es una historia familiar, una historia más personal, más íntima, apoyado de fotografías inéditas y de artículos originales del tío Pablo, los cuales fueron suministrados por mi tía Alma Marina, que había recogido durante todo el tiempo y que hoy están exhibidos en este lugar. Es un recorrido guiado y ahí pues compartimos esa historia de ese otro Pablo. ¿Por qué abrir un museo de Pablo Escobar? Por algo muy sencillo, y es que muchísima gente viene a Colombia buscando la historia de Pablo Escobar. ¿Y quién mejor de pronto que su propia familia para compartir esa historia? No estoy en desacuerdo que la gente haga un tour de Pablo o que cuente la historia de Pablo Escobar, pero que realmente cuente una historia verdadera. Hay muchas personas que creen que porque se vieron dos series, un pedacito de un documental, ya son expertos en la historia de Pablo Escobar. No, la historia de Pablo Escobar es una historia demasiado amplia, es demasiado grande, donde no va a existir ni una sola persona que pueda contar esta historia. Aquí cada uno tiene algo que aportarle, pero siempre y cuando hubieses vivido ese momento. ¿Y le ha pasado de pronto ahí en el museo o en la calle que se encuentre con alguna persona que haya sido víctima del cartel y le haga algún tipo de reclamo? ¿O Ay, así? no, en estos días me pasó algo, pero fue alguien que fue, el chico es de Cali, entonces llegan con camisetas de Nacional porque venían al partido que se jugó hace poquito acá en Medellín. Y el tipo llega y entra, porque también tengo una tienda de souvenirs, y entra y busca una camiseta y compra la camiseta, se la pone, compra el ingreso a hacer el recorrido y me dice, ¡ja! Y yo comprando y poniéndome las cosas del hombre que mató a mi padre. Y yo dije, por Dios, ¿cómo así? Y le dije yo, ¿cómo así? Y que sí, mi papá murió en la bomba de no sé qué, y ahí tiene, pues, sé la bomba, no lo voy a decir. Y tiene el listado, y en el listado aparece y me mostró el nombre del papá de él, y yo, lo único que tengo que decirte, pues, por parte mía, disculpas, perdón, en nombre de mi familia y en nombre mío propio. Pero fue complicado, fue difícil. Pero el resto en la calle no, la gente de pronto, antes pasaba uno por el edificio Mónaco, que ahora es Parque de Inflexión, porque a veces uno hace el recorrido externo o algo y pasa atrás, ay, vea, que no hagan eso, que Pablo, que no sé qué, Medellín es más que eso. Sí, Medellín es más que Pablo Escobar, completamente. Pero contemos una historia para que no se repita. Enseñémosle a la gente que este es un negocio malo, que es un negocio que destruye familias, que nunca ingresan solos, que los acompaña su familia. Entonces hay que compartir la historia para que no se repita. Incluso terminó también acabando con los Escobar. Claro. Mira, yo tenía 6 años cuando yo ya tenía que andar en un carro blindado.
Tenía 10 años cuando ya me cambiaron obligatoriamente de ciudad, donde me cortaron todos mis amigos, toda como esa niñez. Yo viví mi niñez hasta los 10 años. De ahí para allá, madurez. ¿Quiénes eran quienes jugaban conmigo a las Barbies? Los lugartenientes de Pablo Escobar, los famosos sicarios de Pablo Escobar. ¿Quiénes se metían conmigo a nadar a la piscina? Ellos. ¿Quiénes salían conmigo a montar en caballos? Ellos. Porque yo no podía llevar a mi casa ninguna amiguita para que jugara conmigo a las Barbies. Laura, ¿y tu entorno familiar cómo reaccionaba, no? Pues para la época tú ya nos dejaste claro que eras pues ya una adolescente, pero ustedes cuando veían esas noticias, ¿qué pasaba dentro del entorno familiar? Era, cada vez que sonaba, iba a empezar el noticiero, era como el momento más duro en mi familia, era como el paro cardíaco. Va a empezar las noticias y todo el mundo era así. Silencio, nadie hable, nadie diga nada, porque todo el mundo quería saber qué era lo que estaba pasando. Alrededor pues de muchas mentiras y de muchas cosas que se hablaban acerca de ellos, entonces querían saber qué era lo que realmente se estaba viviendo en ese momento por el otro lado. Pero normalmente ya después se acababa el noticiero y ya seguía la vida normal. Seguían jugando cartas o en la piscina o tengo que salir a hacer una vuelta y me voy y ya, normal. ¿Y cómo es crecer en ese ambiente? ¿Siente que el hecho de que su papá y su tío hayan estado en ese flagelo del narcotráfico, eso quizás arrebató su infancia, arrebató su niñez? Sí arrebata la niñez, pero también te enseña muchas cosas de la vida. Y yo digo que todo eso que aprendí, pues me ha hecho más fuerte y me ha enseñado a valorar más las cosas y a, no solo las cosas, las personas, y a disfrutar perdón, de cada momento. Y pues por lo que he sabido por muchos colombianos, pues la familia de Pablo Escobar entraba a la cárcel, la catedral donde él estaba recluido como Pedro por su casa, básicamente que Escobar hacía lo que quería en ese centro penitenciario. Y cuéntenos un poco cómo era su experiencia entrando a esa cárcel a visitar a su papá y a su tío. A ver, había dos formas de ingresar a la cárcel. Una era la forma legal, donde ibas, ellos pasaban una lista con el nombre, tu identificación y el parentesco, del cual ibas a la Alpujarra en Medellín, al piso 21, y ahí te daban una boleta de visita. Algunos tenían un mes, una sola vez, 2 meses o 3 meses. Las mujeres las mujeres podían ir los miércoles y los domingos. Y la visita de los hombres eran los días sábados. Entonces, si tú entrabas de manera legal, entrabas, firmabas planilla, huella y así mismo cuando salías a hacerlo. Pero también había la forma ilegal, donde llegábamos a un lugar y en camiones doble fondo nos montábamos y ahí nos llevaban hacia la cárcel de la catedral. Tuve la oportunidad de dormir muchas veces en la cárcel y de estar ahí ¿Cómo en era ahí? vacaciones. Ah, es que pasaban vacaciones. Vacaciones en la cárcel. En la Sí. cárcel. La Navidad la pasábamos, pues dormíamos en la ¿Y cárcel y qué estábamos ahí. era eso tan que los motivaba a ir a pasar las vacaciones a una cárcel? Estar con la familia, compartir con la familia. Y usted que realmente sí lo vivió, ¿es verdad que todo eso, de que tenía mesas de billar, pisos en mármol, todo ese tipo de comodidades? Pues piso en mármol no había. Los corredores eran en cemento, pero las habitaciones sí pues eran decoradas y eran lindas. Tenían por ejemplo su bañera, con el turco pues ahí mismo en la bañera. El tío tenía pues como su barra americana, su cocina, su empleada que cocinaba ahí, aunque para la cárcel había chef que estaba pues todo el tiempo ahí. Eh, Normal, pues era como las comodidades normales que teníamos nosotros en ese momento. Iban todos. No, a veces sí, pues yo no me acuerdo que mi hermano nunca pues hubiese amanecido en la cárcel, pero por ejemplo, mi otro hermano que fue asesinado, pues un hermano medio, sí estuvo conmigo, mis primos, la familia de las otras personas que estaban recluidas ahí también. Prácticamente la familia giraba en torno a Pablo. Me imagino que cuando él falleció todo cambió y también empezaron como a ser perseguidos por los Pepes. ¿También eso lo sufrió la familia de Roberto o con ustedes casi no se metieron? No, la verdad fue muy difícil. Primero,
Lo más complicado es porque uno dice que cuando uno conoce a una persona realmente que tú eres amigo, eh, vas al cementerio, a la cárcel o al hospital. Cuando el tío Pablo muere, nosotros no vivíamos en Colombia. Yo me di cuenta por un flash informativo de un noticiero del país donde estábamos en ese momento. Entonces el no poder viajar a Colombia y poder despedirlo, pues para nosotros fue muy difícil. De ahí pues empieza como la zozobra de saber qué va a pasar con nosotros, qué sigue, eh, cómo continuaría esa guerra si ya estaba muerto el tío, qué más iba a pasar o quién era la otra víctima para ellos. Y pocos días después a mi padre a la cárcel le envían un sobre que es una bomba y lo deja pues súper herido. Y mi papá lo único que le decía a mi tía Gloria era, diles que por favor no se vayan a venir para Colombia, que se queden por allá. Entonces, el saber que uno está por allá, que murió el tío, que el papá está súper mal, nosotros, o sea, preguntas tontas, ¿el papá va a volver a poder manejar carro? No, el papá no ve. Pero el papá va a poder va a poder leer un periódico. No, el papá no ve. Es como que uno no entiende cómo, pero cuénteme cómo está el papá. ¿Pero qué tiene? Se le borraron las manos, le pasó algo, ¿qué más tiene? No, el papá está bien. Entonces uno no sabía si se lo estaban diciendo por tranquilizarlo y como queden allá o como pues en verdad está pasando. Y el choque fue cuando ya regresamos a Colombia, de mucho insistir, que ya mi papá había retornado a la cárcel, que ya estaba allá. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué, encontré a mi papá acostado en la cama, así apoyado con la pared. Y el papá, a mí me daba, yo sabía que él no me estaba mirando, pero me daba como tristeza mirarlo a la cara porque ya no era el papá que yo había dejado. Entonces eso para mí fue muy duro. Saber que papá venga yo lo llevo para poderlo llevar al baño, papá venga yo le ayudo a poner los zapatos. Entonces esa parte fue muy difícil para nosotros. Y no solamente que después de eso pues pasaron, la bomba fue en el 93, de ahí yo les conté que mi mamá y mi papá son primos, mi abuelo materno nunca se metió en el negocio del narcotráfico. Mi abuelo tenía un depósito de materiales con mi tía. Ya mi tía se retira y son mis otros dos tíos quienes lo están apoyando ahí. Y el 2 de mayo del 95 a mi abuelo llegan y lo asesinan con mis dos tíos. Solo por ser familia, pues el suegro de Roberto, el papá de Juan Urquijo, el abuelo del Arete, el abuelo de nosotros. Y mi abuelo muere de una forma horrible. Ese fin de semana habíamos ido a la finca, estábamos con él, pasamos todo el fin de semana con el abuelo y con la abuela juntos. Mi abuelo ya tenía más de 80 años. Y el 2 de mayo en la tarde yo estaba en mi casa, suena el teléfono, contesto y era el vigilante del depósito de materiales donde vivía mi abuelo y me dice, doña Laura, para decirle que es que a su abuelo y a sus tíos los acabaron de matar para que vengan. Y yo, oh, ok. En ese momento mi mamá estaba llegando a la casa, yo sentí que se estaba abriendo el garaje y yo, pues en mi inocencia de mis cosas, yo bajé y le dije, mamita, el abuelo se está sintiendo mal, que si por favor vas al depósito para que lo lleves al doctor. Pero yo no le quise decir, mataron al abuelo y mataron. Ya cuando mi mamá quiso llegar al lugar, ya estaba todo acordonado, estaba lleno de gente. Mi tío estaba tirado en el piso. Al otro se lo habían llevado vivo, pero murió en el carro. Y mi abuelo estaba ahí al lado de su oficina, tirado boca abajo. Mi mamá conserva, los abuelitos en esa época utilizaban como un mentol, que era una cosita rosa, chiquitica, redondita, y mi abuelo lo tenía en su bolsillito de acá con un dinero. Y uno de los impactos de bala pegó ahí y se ve el hueco y la perforación de los billetes. De verdad que fue demasiado duro velar a mi abuelo y a mis dos tíos, pues ese mismo día y también como el susto de qué nos puede pasar a nosotros si estamos en esa sala de velación y porque, pues si ya había pasado la guerra supuestamente, ya era el 95, ¿qué más nos estaba esperando que nos iba a pasar a nosotros?
de ahora en adelante. ¿Y actualmente ustedes tienen enemigos todavía? Pues la verdad yo salgo tranquila a la calle porque el que nada debe, nada teme. Yo creo que yo nunca le he hecho daño pues como a alguien así como para que sea mi enemigo. Eh, Realmente en mi familia ya vivimos muy tranquilos, muy en paz, pero uno no deja de cuidarse. Eso ya va como en instinto, protección. ¿Y qué medidas ha tomado usted o bueno, su familia para cuidarse? No, por ejemplo, no contarle a la gente dónde vive, tomar diferentes rutas alternas, de pronto que la gente que está en tu entorno no sepa quién eres tú, como ese tipo de cosas. No llevar a nadie a tu casa. Ni mi papá sabe dónde vivo, ni mi familia sabe dónde vivo, nadie. Por seguridad, para mí y para mis hijos. O La sea, está única, dura la vaina. la única, no, pero es como lo que uno aprende, como a cuidarse un poquito. Una persona muy cercana a mí dio toda la información para que a mí me secuestraran. Una persona que había compartido mucho, mucho, mucho conmigo y por cosas de Dios me salvé, pero se llevaron a la persona equivocada. Cuando esa persona, después de 3 meses de cautiverio, regresa, me brinda toda la información y me explica y me dice todo. Que no iban por ella, sino que era por mí, se habían equivocado. Entonces ya desde ese día quedé curada. Incluso mucha gente todavía vive equivocada en ese contexto. Muchos creen que los Escobar están llenos de plata, que andan en aviones, que les queda una fortuna o caletas donde ustedes todos los días van y sacan fajos y fajos y de eso viven. Incluso ahorita antes de que empezáramos la entrevista te vimos ahí llamando a la gente que trabaja contigo, haciendo todo el tema logístico pues laboral del día a día, ¿no? Eso es algo que también se tiene que desmentir. No, y lo otro es que, pues, el dinero estuvo y el dinero era de Pablo Escobar. O sea, el que tenía la super cantidad de dinero era el tío. O sea, cada uno nos dio su dinero y cada uno trabaja para vivir bien y para mantenerse, para no acabar su capital. Pero de una u otra manera, pues han pasado muchísimos años. Entonces, nadie en mi familia quiso seguir el legado de Escobar. En mi familia nadie trabaja con drogas y desde el principio cuando se empezaron las negociaciones, porque se habló con otras personas para poder llegar a la paz y a la tranquilidad que tenemos nosotros hoy en día, se entregaron muchas propiedades y mucho dinero para poder estar hoy en día tranquilos. O sea, a ustedes les tocó entregar muchos bienes y mucho dinero para prácticamente comprar la paz, porque venían siendo perseguidos por los Pepes y en esa negociación les tocó entonces entregar ese dinero. Sí, a esas personas pues a varias personas se les entregó y el fin era, o sea, llegamos al punto que dijimos, no, no dinero, pero sí tranquilidad y paz. Ya como que cuando tú tienes una relación tóxica y como que ya se va, listo, no importa, vaya, sí, yo empiezo desde cero, pero empiezo. Eso mismo pasó. Entonces es estar tranquilos, estar bien, estar en paz, pero vivir. Claro, por supuesto que la tranquilidad no tiene precio. Y pues ya pasando a un tema que nos compete a todos como país y es el tema de las víctimas, a través de tu emprendimiento estás haciendo algo por resarcir un poco ese dolor que tu tío le causó a muchas familias en Colombia. A ver, cuando nosotros comenzamos el recorrido en el museo, lo primero que hablamos son de las víctimas, de esos más de 40.000 personas que murieron víctimas de una guerra. Entre carteles, entre el paramilitarismo, la guerrilla, porque de una u otra manera todos acá me decían víctima o victimaria, las dos, porque por llevar uno una sangre también es señalado por muchas cosas. Entonces tratamos como de contarle un poquito a esos extranjeros que vienen buscando y ven al tío Pablo, sí, como un ídolo, como algo, pero a ver, él también hizo cosas malas, él también actuó de una manera errada, él de pronto por protegernos a nosotros no tomó las mejores decisiones y muchas personas perdieron sus seres queridos y, y aprovecho acá para pedir disculpas, para pedir perdón en nombre mío y en el nombre de algunos de mi familia, porque yo sé que no todos están de acuerdo, pero
hemos sido tan víctimas nosotros como ellos. Y perdón de corazón, de todo corazón. ¿Y su abuela paterna pensaba igual, Laura? En una serie nos la pintaron muy alcahueta, una señora muy como que lo impulsaba, prácticamente era como una estratega ahí de Escobar. ¿Esa señora está muy alejada de lo que realmente fue su abuela? Pues el personaje sí está muy aislado porque mi abuela nunca estuvo presionando al tío para que hiciera las cosas. Cuéntenos un poquito de ella. Ay, mi abuela era muy vanidosa. Era así toda dedito para... No, pero mentiras, pero no era creída. Mi abuela siempre tenía que tener sus uñas impecables, sus zapatos tenían y el bolso tenían que ser iguales, siempre su boquita pintada, siempre así como un pastelito, perfecta. Cocinaba delicioso. Me acuerdo que a la cárcel en muchas ocasiones llevaba el almuerzo, llevaba cositas para comer. eh, Le gustaba mucho el trabajo manual, cantaba súper lindo. Entonces era maestra jubilada y compartía con un grupo de profesoras jubiladas donde viajaban mucho, e iban a las fincas de nosotros y la abuela siempre pues fue muy especial, pero también fue una persona no como la muestran en la serie, como encima del tío Pablo, como si fuera la persona que estuviera siempre como empujándolo para que hiciera las cosas. No, uno como mamá muchas veces tiene que aceptar las decisiones de los hijos y ella encomendarlo a Dios. ¿Y no lo veía como un tipo malo? Uno nunca va a ver un hijo como malo, uno siempre va a verle el lado bueno. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí por los miembros del cartel de Medellín con los que yo tuve la oportunidad de vivir, es que yo no te puedo contar nada malo de ellos. O sea, yo lo sé por los medios y por todo lo que ha salido a la luz pública. Pero si me dicen, ah, no, es que pasé muy rico, es que jugó conmigo, es que me enseñó esto, es que hicimos a esto. Es como cuando tú tienes esa época del colegio con los amigos. Tienes como esa parte que convives y la pasas bien, pero tú no sabes de pronto detrás de ellos qué más puede haber. Entonces no tengo nada de esas cosas malas que hablar. Sé que hicieron cosas malas, sí. Pero yo como Laura Escobar, decirlo no lo tengo. ¿Cómo así, Laura? O sea, yo creo que en la mente de muchas personas, incluso los que nos están escuchando, los lugartenientes de Pablo Escobar jugaban al té, a las Barbies contigo. ¿Cómo funcionaba eso? A ver, no tanto, pues por ejemplo, con mi primo Arete nos íbamos a la finca y jugar un waterpolo, salir y montar en moto o en caballo, o ellos jugar un partido de fútbol, de pronto con otros que pues que no tenían de pronto tantas responsabilidades y que eran más como nuestros escoltas. Ay, vení, juguemos acá, vení, armame la casita, vení, inflame esto, vení, vamos allí, vení, que quiero montar en caballo, entonces venga, acompáñeme, venga, que quiero montar en bicicleta, entonces cojo otra bicicleta y se va conmigo, como ese tipo de cosas. Hay algo que me llama muchísimo la atención, pues porque Popeye es una figura muy reconocida del cartel de Medellín y mucho se ha dicho de él, más todo lo que él contaba, que dicen que la mitad de lo que decía no es cierto, pero ya que tú estás acá, me gustaría un poco que nos contaras eso, cómo era realmente Popeye al lado de Pablo Escobar y su rol también dentro del cartel de Medellín. Mira, yo a Popeye lo conocí un día X, como antes como en el 87 más o menos, pero como, hola, mira, pues Popeye normal. Cuando nosotros, mi tío nos obliga a traernos a todos a Medellín, pues para tenernos como en el mismo lugar, el 26 de septiembre del 88, día de cumpleaños de mi primo Arete, nos reunimos en la casa de mi tía, pues a celebrar el cumpleaños, y Popeye llega ese día ya. Eh, Normal, lo conocí, pues hablamos más, tuvimos pues como más interacción y todo. Nunca se me olvida que él se había operado la mandíbula, entonces en esa época cerraban la boca completa y lo único que podía era por medio de sorbetes de pitillos, y ellos antes de que el mesero le llevara con una agujita le abrieron un huequito al pitillo para que cuando absorbiera no le llegara nada, y él era haciendo así, no le daba y todo el mundo era muerto de la risa. La pasamos muy bien, normal. Cuando pues lo veía esporádicamente en una finca o cuando íbamos a visitar al tío o algo, ya
Tuve más contacto con él cuando estuvo recluido en la cárcel de la Catedral, pues sabía que de pronto consumía cerveza, que era como el que tenía muy buen humor, era muy cómico, siempre me la llevé bien con él, nunca tuve un problema. Luego, cuando se fugan y se vuelven, ingresan ya a la cárcel de Itagüí, tengo más contacto con él, pues normal, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en el colegio? Pues cosas normales. Pasa el tiempo, Popeye pasa todos esos años en prisión y sale y pues mi papá tenía mucho miedo de la salida de Popeye, a punto que mandó a construir un muro gigantesco alrededor de su casa y de todo, pero después como que él llega, hacen como un perdón y después otra vez como que pelean y no sé qué cosas. ¿Cómo así? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo así que manda a hacer un muro? Pues como un muro gigante, sube el muro que había y lo pone más alto, pone más cámaras, pone más seguridad y ese tipo de cosas porque él pues sabía que Popeye iba a salir y no sabía en qué disposición, en qué tónica iba a llegar donde el papá. ¿Y porque si eran del mismo grupo? Ellos habían peleado. Eso, contextualícenos de eso. Mi papá en la cárcel le metió una cachetada a Popeye y Popeye le dijo, si es tan varón, métame otra y mi papá ¡pum! Le metió otra. Entonces ellos dos quedaron ahí mal desde ese momento. Pero ¿por qué estaban peleando? Una discusión en la cárcel, ¿por qué? Ah, no, no puedo contar sobre eso, pero sí hubo una discusión entre ellos. Entonces de ahí, pues mi papá ya sabía que él había estado en otras cárceles, que ya había tenido contacto con la gente que había hecho parte del cartel de Cali, entonces no sabía con qué respaldo saliera a la calle y tenía pues un poco de temor. Después, la verdad, cuando Popeye llegó y eso a donde el papá, yo nunca estuve, no puedo decir, sé que sí fue en varias ocasiones y después ya nada. Luego, por coincidencia, me lo encontré en un supermercado, estaba con mi mamá, nos reunimos con él. Le sentí mucho odio, mucho resentimiento para mi familia, hablando súper mal de mi familia, pero como te digo, yo soy muy, pues habla, uno trata de ser, pero cuando ves que la persona es tan reiterativa en tantas cosas, entonces como que sí, habla tranquilo, ya no me voy a poner a pelear aquí contigo, pero normal, súper bien Laurita, te quiero mucho, mi mamá Ligia, Ligia, te aprecio mucho, no sé qué, y normal, de ahí nos despedimos. Resulta que como a los 3 meses yo estaba de vacaciones entre México y Estados Unidos y hay un hecho que marcó mucho pues como la parte de Popeye y es que capturan a una persona que se llama Tom, pues le dicen alias Tom y Popeye estaba en ese mismo lugar departiendo con ellos. Entonces empieza a salir como en todos los medios de comunicación y no sé cómo se entera él que yo estoy exactamente en un lugar de México y en un Twitter coloca la hija de Roberto Escobar, mi nombre completo, está presa en este momento en Estados Unidos, en México. Él no sé qué de Roberto estaba feliz por mi lío y ahora que pues como con su hija. Entonces, justo yo venía viajando de México a pasar frontera a Estados Unidos y la señal de mi teléfono era muy mala. Se me descarga el celular, yo llego a un hotel, me acuesto a dormir al otro día cuando prendo mi celular. Estaba estallado, mi familia estaba que se moría. Pues al ver que había salido eso y que yo supuestamente estaba en la cárcel y al no contestar, pues pensaron que sí. Y yo le pero no, estoy bien. Pero no estoy bien. Entonces me dice, bueno, entonces hay que hacer un comunicado a la opinión pública desmintiendo lo que él dijo. Entonces había muchas cosas que Popeye se inventaba sin ningún argumento o fundamento en hechos, donde sí me tocó salir a la opinión pública y enviar pues la información y demostrando que nunca en mi vida, gracias a Dios, he estado preso ni he pisado una cárcel. ¿Y por qué él estaba como tan ofendido con ustedes, los Escobar? La verdad no sé, pues me imagino que parte de eso empezó por lo del papá, pero de ahí para allá no tengo idea de qué más pudo haber pasado entre ellos. Laura, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Con mucho gusto, bueno, y a todos aprovecho para invitarlos a que conozcan una historia totalmente diferente de Pablo Escobar, una historia familiar, donde no hacemos apología al delito, donde nos apoyamos, como lo dije anteriormente, de fotografías inéditas y artículos originales sobre Pablo y algunos miembros del Cartel Medellín. Vivo en Escobar, en la Comuna 13 de Medellín.
Bueno, y a todos ustedes, gracias por llegar hasta el final de este video. Los invitamos a suscribirse y a que dejen aquí todos sus comentarios, todo eso que no sabían, todo eso que descubrieron a través de este capítulo, los leemos acá en los comentarios. Y también ya tenemos activa la opción de súper gracias, así que recibimos todo su apoyo para este proyecto. No olviden escucharnos también a través de Spotify. Y si usted tiene una historia que nos quiera contar, que quiera contarla aquí en nuestro programa, aquí les dejamos nuestro correo electrónico, vamos a estarlos leyendo. Esto fue un capítulo más de Conducta Delictiva.